Vamos a presentar a Luciano Laspina, diputado nacional, un hombre de Rosario, de Santa Fe. ¿Cómo te va, Luciano? Hola Salvador, ¿cómo te va? Un gusto estar acá. Le voy a dejar que comience el reportaje el señor Carlos Echepare. Hola Luciano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Contame, ¿cómo viene la mano en Santa Fe? ¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿Ya está? Eh, ¿Ya lo saben? no, no, Santa Fe todavía hay indefinición. Primero, tenemos la firme vocación de ir unidos a las elecciones, de poder ofrecerle a los votantes de Juntos por el Cambio una opción electoral competitiva y bueno, en ese escenario no se descarta que haya elecciones internas, que haya paso, me parece que pueden ser sanas. En Santa Fe pasa un fenómeno raro, a diferencia de Córdoba, digamos, hay muchos indios y pocos caciques, que puedan ordenar un poco la discusión y eso a veces desordena precisamente el armado electoral, pero me parece que una elección interna, si no hay capacidad para unir las listas, puede ser una elección atractiva para que la gente elija perfiles, escuche a sus candidatos y decida quién es el que mejor representa las ideas de Juntos por el Cambio, que tiene como principal objetivo en esta elección. Yo creo que nos jugamos una final, creo que nos jugamos gran parte del futuro de la democracia en la Argentina, creo que es la elección más importante del año 83 que tenemos los argentinos, y bueno, queremos poner en la cancha a los mejores jugadores y dar esa pelea para que el kirchnerismo no logre esas 7 bancas que le faltan para dominar ambas cámaras del Congreso, lo cual sería creo, para la democracia argentina, para los argentinos en general, para la producción, el campo, los empresarios y el ciudadano a pie, una verdadera tragedia. Luciano, ¿cuáles son los proyectos que hoy están dando vuelta en la Cámara de Diputados? Sabemos que sos un actor, digamos, fundamental en la Cámara, económicos que te preocupan. Bueno, a ver, el más preocupante desde el punto de vista institucional obviamente es el Ministerio Público Fiscal, la reforma del Ministerio Público Fiscal que básicamente politiza lo que es ese organismo de acusación en la justicia, que va a implicar que no solo los políticos opositores o los dueños de medios, también los empresarios, los ciudadanos que opongan alguna resistencia política pueden llegar a ser sancionados judicialmente. Para mí es una reforma clave que afortunadamente está frenada en la Cámara de Diputados porque el oficialismo no logra quebrar esos votos que siempre lo acompañan en la mayoría de los proyectos, y nosotros estamos trabajando fuerte para que justamente eso no ocurra. Y te diría, ayer, estos días, ha habido rumores de una vuelta a la imposición de lo que se llamó el impuesto a las grandes fortunas, que generó una avalancha de empresarios e inversores huyendo de la Argentina, algunos ya radicados en el exterior. Creo que si vuelve a ocurrir tendríamos otra vez un impacto tremendamente negativo. Hoy tenemos una sesión en el Congreso donde vamos a tratar la eliminación básicamente de la deuda para los monotributistas que se generó durante estos 6 meses que el Ministerio de Hacienda se tomó para actualizar la cuota, lo hizo de un día para el otro, 6 meses después, y generó una deuda retroactiva. Eso se va a modificar, digamos. Y tenemos también hoy un tratamiento de reforma que es un poco polémico, de eliminación, mejor dicho, de renta financiera para plazos fijos con SER, ONs, fondos comunes de inversión, que tiene esa parte que es muy positiva, digamos, porque genera de alguna forma una disminución en el impuesto a la renta financiera, pero al mismo tiempo se incluye una cláusula antielusión en el caso para la exención de bienes personales en algunos de los activos en pesos, en particular de estos activos que se incorporan y los plazos fijos en pesos, que obligaría a retener durante 9 meses o a probar que uno tuvo el depósito a plazo fijo durante 9 meses para poder acceder a la exención de bienes personales. Y si bien esto estaba en la reglamentación, ha generado mucho ruido y mucha polémica, hemos tenido varias charlas con contadores, etcétera. Bueno, esto puede generar algún ruido. Nosotros estamos advirtiendo por 2 cosas. Primero, por la complejidad del cómputo que implicará para algunos contribuyentes. Pero segundo, que la ley va a regir a partir del año 2021. ¿Qué quiere decir? Que la ley exige 9 meses de tenencia de plazo fijo para acceder a la exención de bienes personales,
pero le avisa con 6 meses de antelación al contribuyente, con lo cual si alguien quería empezar ahora no llega a fin de año a cumplir con las condiciones de la cláusula antielusión. Así que nosotros estamos pidiendo básicamente que se revise esa cláusula. O sea, antes de pasarle a Carlos, vos me decís que si yo tengo un plazo fijo que ajusta por inflación, si sale esta ley no voy a pagar impuesto a la renta financiera, inclusive por lo pasado. Exacto, se elimina renta financiera para muchos instrumentos, plazo fijo con SER, las actualizaciones en particular del capital, los intereses que se generan en el plazo fijo con SER, ONs y sobre todo fondos comunes de inversión. O sea, es una ley que nosotros apoyamos en el dictamen en general, precisamente porque es una ley que baja en un momento donde los activos en pesos están muy castigados, en este caso también los activos en SER, en general el mercado de capital es muy castigado, y además nosotros estamos con una vocación de ir bajando impuestos, y de hecho hemos votado, acompañado cualquier rebaja impositiva que el gobierno ha hecho, aún algunas que no estábamos totalmente de acuerdo, y nos hemos opuesto a todos los enorme cantidad de aumento de impuestos que generó el gobierno desde que asumió en diciembre del 2019. Y en esto lo acompañamos en general porque efectivamente es una buena iniciativa que obviamente busca que el gobierno tenga mayores instrumentos de financiamiento o más atractivos, sobre todo para los bonos del gobierno y también para los plazos fijos en SER, para sostener un poco la demanda de depósitos en un año electoral, pero tiene esta cláusula antielusión en el caso de bienes personales, no en el caso de ganancia de renta financiera, en el caso de bienes personales que pide una tenencia mínima, que a nosotros nos parece correcto en los nuevos instrumentos, pero que otra vez tiene esta cuestión que comenté, de que aplica, primero exige 9 meses, que a nuestro criterio es mucho, segundo, aplica a partir de este mes, o sea, avisa a partir de este mes, con lo cual muchos inversores o depositantes no van a tener tiempo de cumplirla, y después genera una complicación bastante complicada para el contribuyente poder calcular, sobre todo en el tema de las exenciones a los bonos, a los títulos públicos, que también estarían alcanzados por esta cláusula antiilusión, que, insisto, opera en bienes personales. En renta financiera, toda la primera parte de este proyecto justamente elimina este impuesto a la renta financiera a todos estos instrumentos, como dije, ON, plazo fijo con SER, fondos comunes de inversión y cualquier otro instrumento que la autoridad de aplicación considere positiva para incentivar la inversión y el crédito. Bueno, te dejo con Carlos y se hace justicia y por fin, digamos, va marcha atrás lo de Massa. Te digo porque mucha gente, nosotros hemos recomendado los plazos fijos ajustados por inflación porque son fáciles y se encontraba ese impedimento de la renta financiera. Carlos, adelante. Gracias. Luciano, das por hecho que lo del monotributo va a salir. ¿Eso quiere decir que tiene el acuerdo del oficialismo? Sí, es un proyecto del oficialismo que nosotros acompañamos. Básicamente, esencialmente lo que hace el proyecto es eliminar la deuda que se acumuló en estos primeros 6 meses, que generó un gran ruido entre todos los monotributistas, que obviamente de un día para el otro se encontraron con que se les había generado una deuda por la actualización retroactiva de las cuotas del monotributo, de los pagos del monotributo que debían hacer. Una actualización de las bandas, pero también de las bandas del monotributo de facturación, pero también una actualización de la cuota del monotributo. Y eso genera una deuda retroactiva que en este proyecto se elimina. Así que nosotros pedimos un urgente tratamiento de este proyecto. No es un alivio fiscal, esto tiene que quedar claro, porque hablo con algunas asociaciones de monotributistas que están exigiendo un alivio fiscal, digamos, o sea, básicamente que no se ajusten las cuotas por la situación de la pandemia, etcétera. Esto no es un alivio fiscal, al menos sí es un alivio del retroactivo que se había generado, que en algunos casos de unas deudas enormes, en algunos casos de los monotributistas más medianos o altos, y esta ley se elimina. Es una iniciativa que nosotros habíamos presentado un proyecto, y esta es una iniciativa juntamente del oficialismo. Te lo preguntaba fundamentalmente porque de alguna manera esto demuestra lo difícil que es trabajar en el Congreso desde la oposición, es decir, es muy difícil que se aprueben proyectos originados en la oposición. Y tiene que ver con la pregunta que sigue, es decir, en la Argentina están pasando, y en nuestra actividad están pasando muchas cosas, y yo lo veo al Congreso ausente. Por ejemplo, carnes con exportaciones cerradas, trigo y maíz con exportaciones cerradas, ley de biocombustible y ahora la hidrovía. ¿El Congreso nada puede hacer para modificar todo esto que está pasando? Bueno, Carlos, la misma pregunta me hizo ayer mi mujer por el tema de los varados en el exterior, y muchas veces nosotros sentimos una enorme impotencia como oposición, porque la verdad es que la mayoría
de los argentinos votaron al oficialismo. Nosotros somos minoría y nos está costando incluso aprobar proyectos de resolución. Hoy vamos a pedir un apartamiento del reglamento para que se modifique la ley de vacunas en la sesión de hoy. Es muy difícil que lleguemos a los 2/3 que se requiere para poder tratar la reforma a la ley de vacunas en el tratamiento sobre tabla, pero esperamos por lo menos llegar al número simbólico de 129, que es la mayoría en el Congreso, para mostrar una señal política de que hay un gran apoyo a la reforma de vacunas, sobre todo las que se necesitan para los chicos con enfermedades, muy graves, que no les sirven las vacunas que están entrando a la Argentina, que solo les sirven las vacunas más sofisticadas, que son las de algunos laboratorios norteamericanos, algunos en particular, pero otros también. Y esos padres, ayer hubo una reunión muy importante en el Congreso de la Nación, que están exigiendo por favor que sus hijos, son más de 100.000 chicos con enfermedades, en muchos casos muy graves, cáncer y otras enfermedades, muy debilitados en su inmunidad, necesitan esas vacunas. Y esas vacunas no entran a la Argentina por la obstinación del gobierno de no querer cerrar acuerdos con laboratorios norteamericanos, en particular con estas nuevas tecnologías. Que no es el caso de Johnson, por ejemplo. Johnson & Johnson, que es la monodosis, es otra tecnología. Los otros dos casos, los de Moderna y Pfizer, que utilizan la tecnología esta de ARN mensajero, son las más fuertes y las más adaptables, sobre todo para los niños. Bueno, hoy vamos a exigir eso, pero muchas veces tenemos una enorme impotencia. Nos pasa con las exportaciones de carne, que es un delirio que ha iniciado este gobierno. Nos pasa con los 40 y pico mil de varados argentinos que están afuera, muchos de ellos que fueron por trabajo, que se los discrimina y no se los deja entrar. Y bueno, necesitamos conformar una nueva mayoría en el Congreso de la Nación, que pueda de alguna forma, no en las dos cámaras porque va a ser muy difícil, pero al menos en diputados, marcarle un poco más la cancha al kirchnerismo. Bueno, estamos ya sobre el final. ¿Te quedó alguna pregunta, Carlos? Porque estamos ya con Andrea Gentile, que tengo que presentar, y lo está saludando ahora el diputado Luciano y a Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien. Muy bien. ¿Te quedó una pregunta, Carlos? No, simplemente para que Luciano de alguna manera ratifique la importancia que tienen las elecciones próximas que vienen, ¿no? Precisamente por este tema que acabas de comentar. Va a ser muy difícil si no. Sí. La verdad es que, como dije antes, los argentinos nos jugamos una final este año. Tenemos que estar todos lo más unidos posibles, todos los sectores que representan un freno al kirchnerismo, ¿no? De todos los espacios, pero fundamentalmente los que creemos en una Argentina de trabajo, de inversión, donde la empresa, el sector privado, el campo, tienen que ser los motores centrales del crecimiento para poder quebrar esta decadencia. Vos le preguntabas a Federico respecto a los salarios en la Argentina, y si hace 10 años que no se crea empleo en el sector privado o más. Y la verdad que esto tiene que ver con que hemos destruido todos los incentivos para la inversión y la creación de empleo, digamos, ¿no? Y por supuesto el paréntesis de 4 años que fue el gobierno de Mauricio Macri no alcanzó a revertir, por errores propios y también por lo difícil que es ponerle el cascabel al gato. Salir de los procesos populistas es un desafío enorme que requiere un gran coraje, una gran aptitud técnica y sobre todo un gran acuerdo político. Y ahí creo que todas las fuerzas que han ido apareciendo, lo veo ahí a José Luis también sumándose, y otros sectores están haciendo una gran contribución a plantear las ideas de la libertad, del mercado, de la empresa privada, del empresariado y del trabajo, del empleo privado como motor y central del crecimiento. Eso lo tenemos que poner en agenda, porque si bien un sector lo puede decir, creo que entre todos tenemos que transmitir un mensaje y dar esta pelea, que es una pelea que tiene mucho de cultural en algún punto. Así que ahí tenemos que estar todos juntos este año, digamos, cada uno de donde se sienta más cómodo, pero peleándola para ponerle un freno al kirchnerismo y sobre todo prepararnos para la batalla que viene, que es poner otra vez a la Argentina del sector privado, del trabajo, de la inversión y del empleo en la cancha, y sacar a la Argentina de la dádiva, del subsidio, del revoleo del sector público y la presión impositiva asfixiante, que es el modelo kirchnerista, digamos, de los últimos 10 años, del cual, de los más de 10 años, de los cuales no hemos podido salir y que nos hunde en esta inflación severa que tenemos de hace más de 10 años.
Luciano, te agradecemos enormemente, pero ahora viene la pregunta que vos no tenés que contestar, digamos esto. A ver, te cuento cómo es el tema. Acá hay un señor que está asociado a Agroeducación, que vos lo conocés, y dice que se mata trabajando, digamos, en el Congreso, que te da letra a vos, que te sostiene en un montón de cosas. El señor Pablo Torello, ¿es cierto que él es el que te da todo el empuje, te da la letra? Yo te digo lo que dice acá. Él seguramente está escuchando el programa. ¿Es cierto que él es como tu manager, te coachea y todo eso? ¿Es cierto eso? Pablo Torello es la voz del campo argentino en el Congreso, y con Pablo, además que somos grandes amigos, es un gran defensor de la producción y de la agroindustria en el Congreso de la Nación, y estamos trabajando muy fuerte porque él me mete mucha presión en los planes de gobierno para el sector agropecuario, que está llamado a ser, creo yo, como fue siempre en la Argentina, pero como dejó de ser hace algunos años, el principal motor del crecimiento argentino. Así que con Pablo comparto muchas horas en el Congreso, mucha mateada cuando se podía tomar mate, y ahora, planes de gobierno y sueños para una Argentina de producción, exportación y empleo que hoy está un poquito lejana, pero que ojalá en algún momento la recuperemos. Bueno, muchísimas gracias por tu participación, generosidad con el tiempo, y seguramente nos reencontraremos pronto. Gracias, Luciano.